Bueno, jóvenes, entonces ya ustedes reciben un correo institucional, a sus correos institucionales, ¿cómo es el parcial? El parcial, pues, es hacer un ensayo de 2 hojas acerca del liderazgo, ¿cierto? Entonces, pues, ya está en el plan, cuando se habilite la fecha y el plazo, pues, para que ustedes carguen el documento en el plan. Recordemos que el documento es en formato Word o PDF. Solamente tenemos 10 megabytes, entonces eso es suficiente para esos 2 documentos, de PDF y Word. Por otro lado, quiero primero decirles que pues, voy a enviarles, apenas finalicemos esta conversación virtual, a sus correos unos documentos. Necesito que por favor me lean el artículo de un economista, premio Nobel en el 2001, se llama Joseph Stiglitz. Y el artículo es del 1 para el 1 por el 1. Entonces, más o menos, es un artículo que hace referencia a la desigualdad que existe en el mundo, que solamente el 1% que tiene el poder adquisitivo, el 99% restante, pues somos nosotros que tenemos tanto poder adquisitivo. El 1% pues son esas personas que tienen el poder adquisitivo concentrado en diferentes pues empresas o negocios. Entonces, eso se los envío, apenas finalicemos la sesión virtual, y le envío además de eso otros documentos digamos, de un informe del 2019, del 2019 acerca de los objetivos de desarrollo sostenible. Ese también échenle una ojeadita y le envío la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo. Es decir, ese es un plan, ese sí es como para una, como cultura, digámoslo así, en sus tiempos de ocio, cuando puedan, léanlo. No importa si es este semestre o el otro. La idea es que esa es una agenda y dice los parámetros o las líneas o las directrices que hay que seguir para obtener, digamos, o para reducir, para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible hacia el 2030. Entonces, esas son las cositas que le iba a decir. Y para el tema de hoy, pues hoy vamos a hablar de las exportaciones en Colombia, del siglo XIX al siglo XX. Entonces, pues voy a compartir este pequeño archivo de PowerPoint y vamos a empezar a hablar sobre eso. Entonces, vamos a empezar a hablar sobre las exportaciones tradicionales. Recordemos que una exportación es un producto nacional de origen colombiano que se vende en el exterior de acuerdo y recibe usted, pues, de acuerdo a una tasa de cambio. Recordemos que cuando hablamos de la tasa de cambio, pues, cuando la tasa está devaluada, pues le conviene más a los exportadores, a los empresarios que exportan. Y cuando la tasa de cambio está en un fenómeno de revaluación, pues le conviene más a los empresarios importadores. Recordemos que una importación es comprar un producto de origen extranjero y venderlo aquí a nivel nacional. Esa es, pues, digamos, la idea de una importación. Pero hoy vamos a tocar el tema de las exportaciones tradicionales. Entonces, como nosotros hemos visto durante estos 2 meses, el crecimiento económico de una nación o de un país o de un estado es porque existe una inversión en capital humano, es decir, las capacitaciones, la población va subiendo, digamos, va adquiriendo un nivel de educación más alto, una inversión en capital físico, que son pues la malla vial, instituciones físicas, hospitales, puestos de salud, puertos para poder exportar o hacer el cambio de las mercancías y demás, pues, digamos como planta física, recursos naturales e inversión en tecnología. Durante el siglo XIX y XX, pues, los recursos más abundantes que nosotros tenemos es en recursos naturales y la fuerza laboral de baja calificación. ¿Por qué de baja calificación? Porque, pues, hasta estos 2 últimos 3 años o 2 años se ha hecho mucho énfasis en que la inversión en educación no era la más óptima durante estos, digamos, durante esta
2 décadas o 3 décadas, digamos, no había una inversión como tal del Estado en la educación. Por eso hablamos de una fuerza laboral de baja calificación. Y si nos comparamos con el resto del mundo, pues nosotros estamos, digámoslo, en baja calificación para el siglo XIX y siglo XX. En el siglo XX, pues ya se hacen más aportes al sector educativo. Las poblaciones se han instalado en las montañas, dentro de las montañas, dentro de los valles. Por eso nosotros estamos en un valle de Cúcuta, el Valle de San José de Cúcuta o la Villa de San José de Cúcuta. Igual Cundinamarca, en Bogotá. En Bogotá es una sabana, la sabana de Bogotá. Y así sucesivamente. Eso ha generado en nosotros, por la accidentalidad geográfica, que existen montañas, cordilleras, páramos, pues los altos costos en transporte. Y la apertura económica pues se generó con un expresidente de aquí de Cúcuta, de Norte de Santander, Virgilio Barco, y pues esa fue la estrategia que él empezó y la verdad se firmó con el expresidente César Gaviria en 1991. Los productos de exportación para el siglo XIX y siglo XX, digámoslo así, empezando, pues son el café, el oro, el petróleo y el banano. Según Conocampo, José Antonio Campo, ese es un economista muy afamado a nivel nacional, que nosotros los economistas que venimos, digamos, detrás, lo seguimos porque es muy mencionado a nivel nacional, como decir Mauricio Cárdenas, como decir Salomón Kalmanovich, como decir Urrutia, como decir José Darío, y así muchos más. Son economistas que se han hecho fama a nivel nacional. Él dice que en Colombia no avanzó mucho en materia económica durante el siglo XIX, que en el siglo XX fue que Colombia empezó a posicionarse en un nivel intermedio superado por economías como México, Chile y Brasil. Durante el siglo XIX se exportó oro, tabaco, la quina, sombreros de paja, cueros de res en 1850 y 1882. Finalizando el siglo XIX fue que se empezó a exportar el café. Jóvenes, ¿cómo entró el café? A través del lago Maracaibo, por la frontera. Por eso es que nosotros antes, o no sé si ahora, yo la verdad no sé, lo que era Arboledas, lo que era Toledo, todo eso era cultivo de café. Salazar, todo eso era cultivo de café. Yo ahora no sé, la verdad. Todo, y cómo empezó, digamos, la siembra de café, porque era una penitencia de que generaba el catolicismo. Entonces usted por la penitencia tenía que ir a sembrar café. Después, este concepto quiero que por favor lo busquen, porque es como cultura general de la historia patria, la Guerra de los 1000 días. Esa guerra, pues quiero que por favor búsquenla, consúltenla, porque es como historia, como colombiana, ¿no? Y después de la Guerra de los 1000 días empezaron el banano, el oro, el platino y el petróleo. Recordemos que después de la Guerra de los 1000 días viene una hecatombe, que fue la pérdida de Panamá. Entonces, pues ahí tenemos que tener en cuenta ese concepto. Buscar por qué fue que perdimos a Panamá, cómo fue la pérdida de Panamá. Durante el periodo de 1950 a 1969, las exportaciones de café alcanzaron el 71% de las exportaciones, digamos, tradicionales. Pero en los 90 las exportaciones disminuyeron, solamente fueron el 18% las exportaciones de café. Recordemos que en los 90 empezó la enfermedad de la roya. La roya era un parásito que se, digamos, anidaba o se quedaba en la pepa del café y hacía un hueco en la pepa del café. Y eso hacía que la pepita pues se marchitara y se cayera de la hoja de café, de la planta de café. Por lo tanto, generó una crisis en los 90 y pues fue una crisis profunda a nivel nacional, digámoslo así. Las zonas de cultivo en el café
empezaron por los Santanderes, porque por aquí fue que entró, por el lago Maracaibo, y el catolicismo pues empezó como penitencia a sembrar, digamos, le decía a los campesinos, siempre café. Luego pasaron para Cundinamarca y en el Tolima, digamos, por peleas, por las tierras, se fue para Antioquia. Y Antioquia, digamos, las expandió hacia el occidente, hacia la cordillera después del occidente. Entonces estamos hablando de Quindío y de Caldas, Manizales, Pereira. Entonces esa zona se conoce mucho como el eje cafetero. Y pues aquí tenemos el mapita. Entra por acá, Cundinamarca, hay peleas en el Tolima y pues Antioquia lo que hace es ampliar y la lleva hacia el occidente, lo que conocemos como Caldas, Pereira, Quindío, Popayán, en fin. En Colombia aumentan las exportaciones de café en detrimento de Brasil, aunque Brasil posee el 70% del mercado mundial. Se crea el Fondo Nacional del Café. En 1962 se hace un convenio internacional de café que duran 5 años. En 1976 entró en vigencia otro acuerdo internacional del café. Pero para esas fechas, recordemos que nosotros los países del trópico no tenemos estaciones, solamente tenemos invierno y verano. Y durante, digamos, lo que es el Ecuador, Perú, Brasil, digámoslo, Ecuador, Colombia, tenemos heladas. Por eso es que ustedes escuchan que cuando hay invierno, ay, las heladas quemaron las flores, las heladas queman los frutos en la sabana de Cundinamarca, en fin. Igual acá, aquí también existen heladas. Entonces son temperaturas que pues con una helada bajo cero, -2, -3, y por eso es que ellos tienen que controlar y regar con agua las plantas, las flores y los frutos. Entonces, esas heladas en Brasil causó una escasez a nivel mundial del café, pero los países que nos compraban café en realidad nos ganaron. Ellos empezaron a producir su propio café. Por lo tanto, cuando hay escasez del producto, ¿qué pasa con el precio? Pues debe subir, ¿cierto? Porque existe demanda. Pero en este caso, ¿qué pasó? Pues que los países que consumían el café empezaron a producir su propio café y nos ganaron. Por lo tanto, el precio del café cayó a nivel mundial. Y pues, digamos, en la caída en el precio del café internacional. En 1992, Colombia exportó 16.6 millones de sacos a nivel internacional. Ustedes pueden meterse en la página web de la Federación Nacional de Cafeteros, ahí en Google la pueden buscar y ahí están unos indicadores. Hoy en día pagan por 125 kilos 1.030.000 pesos. Eso también depende de un subsidio de, hasta hace unos años era de 700.000. Le daban, si usted generaba, digamos, menos de 700.000 pesos, le daban un subsidio. Después de 700, ya no le generaban el subsidio. De eso sí, no sé un poquito, pero podrían buscarlo en la página de la Federación Nacional de Cafeteros. Luego seguimos, recordemos que ya vimos el café como, digamos, las exportaciones tradicionales. Luego seguimos con el oro, el petróleo y el banano. Durante el siglo XX, más o menos 1927-1940, representaron el 40% de las exportaciones, el oro, el petróleo y el banano. Hablemos del oro. La exportación del oro, vamos a colocarlo acá, la exportación del oro y la producción del oro es una de las más antiguas actividades económicas del país, por medio de dragas, de socavones. Los socavones son, ustedes han tenido la oportunidad de ir a la mina de Nemucón o la catedral de Zipaquirá, que es de sal. Ellos van taladrando la piedra y hacen unas cuevas. Esos son los socavones. Y el baraqueo, que es el famoso ir al río y meterle allá con tratar de hacer el oro. Recordemos que las zonas del oro en esa época eran Antioquia y Chocó. Durante 1934 y 1941 fue la mayor inversión. Papito, estoy haciendo clase, no me respéteme, por favor.
fue la mayor inversión y el aumento del precio del petróleo. Recordemos que en esa época era la Gran Depresión. Por lo tanto, bajó la inversión de la explotación y la producción del oro en Colombia. Durante la década de los 80 y los 90, la explotación, pues como habíamos mencionado, y la exportación se realizó bajo empresas nacionales. Recordemos que la explotación al principio fue por empresas internacionales. Esas empresas internacionales generaban digamos, un tributo al Estado, que es lo que vemos ahora. Bajo las empresas nacionales hay unas empresas informales que no le generan tributo al Estado. Por lo tanto, pues explotan, ni gana el Estado y ni gana nadie, la verdad. Esto, para recordar, es la balsa del Dorado. Yo fui hace unos 25 años al Museo Nacional del Oro y pues yo veía que esta balsita era más gruesa, los aros y los hilos. Si usted va hoy en día al Museo Nacional, eso parece un aluminio. Es un hilo muy delgado y yo pregunté, ¿por qué? ¿Qué pasó con la balsa que yo veía más grande? Dijo, no, lo que pasa es que hubo un incendio. Entonces, pues, se rescató eso. Entonces, ahí vamos. El petróleo. Recordemos que tanto, digamos, el oro y el petróleo siempre lo han explotado, digamos, empresas extranjeras. Miremos este caso del petróleo. Por allá, el Estado hace mucho tiempo dio las zonas para Barranca Bermeja y el barco en el río del Catatumbo, norte de Santander. Recordemos que cuando esto lo genera el Estado, como la explotación del hidrocarburo, es para darnos un ánimo a nivel nacional por la pérdida del Panamá. Viene la guerra de los 1000 días, estamos desestabilizados a nivel nacional, es como ahorita, ahorita le estamos ganando la batalla al coronavirus. ¿Qué pasa en estos momentos? Todo está cerrado, no hay actividad económica, entonces estamos mal, estamos, digámoslo, estamos proclives a ser, digamos, a ser muy débiles. Entonces, ellos para, digamos, ocultar esa pérdida de Panamá, para generarnos más confianza a nivel nacional, pues nos generan esa oportunidad de explotar los hidrocarburos. Entonces, vienen las grandes empresas a nivel internacional como Exxon, Texaco y Shell. Exxon construyó la primera refinería en Barranca Bermeja en 1901. Luego le da la concesión a Texaco. En 1926 se generó la primera exportación y al siguiente año se triplicó. Shell intensificó estudios de explotación en Colombia y descubrió el yacimiento de Casabe. Esto en los años 40. Un momentico, por favor, ¿me va a respetar? Sí, gracias. En 1940 se creó el Ministerio de Minas y Energía. Se empezó a tener la idea de crear una empresa estatal, por tanto en 1961 se crea Ecopetrol. En este caso, ustedes pueden ir a la website de Ecopetrol y ahí en Ecopetrol existe quiénes somos, la historia, y ahí está toda la historia de Ecopetrol. Recordemos que Ecopetrol pues, es una de las empresas estatales que más ha generado empleo a nivel nacional. En 1965 se descubre hidrocarburo en Orito, Putumayo, y para la década de los años 90. La explotación de los yacimientos de Cusiana y Cupiagua por la asociación, una alianza entre British Petroleum y de Ecopetrol. Y en el año 2000, pues dijeron que ya las reservas de ese hidrocarburo en Cusiana y Cupiagua, pues habían disminuido. ¿Por qué se hace una explotación del petróleo? ¿Gracias a qué? A que existe una inversión en capital humano, en capital físico y en tecnología. Para ustedes conocen que para poder, digamos, explotar el hidrocarburo, pues se necesitan de máquinas, de taladros, de gente que sepa digamos, de ingeniería de petróleos. Por eso nosotros en Colombia tenemos grandes universidades digamos, con pregrados en ingeniería de petróleos, ingeniería de minas, y no solamente eso, también tenemos, digamos, pregrados en topografía.
porque eso es estudio de suelos, en dónde están los gases, en dónde está el hidrocarburo, en fin. ¿Dónde está el futuro del crudo? ¿Dónde está el futuro del crudo a nivel nacional? Según Ocampo, está en la Cordillera Oriental. ¿Y quiénes estamos en la Cordillera Oriental? Santander y norte de Santander. Entonces, eso nos genera una gran oportunidad, por eso es que ustedes escucharon hace 2 o 3 años, 4 años, que qué pasaba con las regalías de los departamentos en donde existían yacimientos y explotaban el hidrocarburo, que esas regalías deberían de entrar al departamento, pero eso era un contacto o unas discusiones ahí entre esos personajes, digámoslo así. Entonces, esto es como una visión para ustedes de que el futuro de Ecopetrol está en el Catatumbo, está legalmente en la, digamos, en la Cordillera Oriental. Por eso se hablaba del Gran Santander. Y también, pues, que allá está. Ustedes saben que existe el faro del Catatumbo. El faro del Catatumbo, dicen, yo la verdad he leído sobre eso un poco, y dicen que ustedes saben que el faro del Catatumbo es porque existen muchos rayos, y cuando existen muchos rayos es porque existe el hidrocarburo. Ahora cambiando de tema, el banano. El banano también fue explotado por otra empresa extranjera y se formó la United Fruit Company. Esa empresa explotó los bananos hasta 1966. El auge en el siglo XX, eso fue en la zona Magdalena, en el Magdalena. Y eso en la década de los 70 se generó un auge de las exportaciones. Y eso ha favorecido en la actualidad por la penetración en mercados europeos. Entonces, jóvenes, recordemos que las exportaciones tradicionales son el café, el oro, el petróleo y el banano. Recordemos que durante el siglo XIX, pues también se exportaba tabaco y la quina. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir a San Gil. En San Gil, donde está hoy en día el Éxito, la ubicación donde está el Éxito, un centro comercial creo que hay alrededor y el Éxito como tal, la ubicación era la empresa también extranjera, la Philip Morris. Esa Philip Morris también generaba tabaco. ¿Y cuántos empleos no generaba? Claro, hay que tener en cuenta unas cosas, que de acuerdo a la ley de no tabaco, porque genera cáncer al ser humano, pues se ha venido cerrando esas empresas. También por medio ambiente, recordemos el desarrollo sostenible. Y también recordemos que en la revista Rolling Stone, no me el año pasado creo que fue, le dio 4 páginas para la explotación del caucho. Pues para que usted salga en una revista Rolling Stone y le den un espacio de 4 páginas en un artículo, es porque es un documento realmente, digamos, significativo para la sociedad. Y ahí salían, pues, la devastación del Amazonas para los indígenas. Y por otro lado, pues, para la próxima sesión vamos a hablar sobre las exportaciones no tradicionales. Entonces, ahí están lo que ustedes están viendo, pues en los sectores agrícolas, en el sector industrial y en el sector minero. Entonces, en el sector agrícola, pues el arroz, las flores, el algodón, el tabaco, la carne de res, las frutas, las legumbres. En el sector industrial, pues las bebidas azucaradas, hilados, los tejidos, las confecciones, los productos de plástico, el caucho, el cuero, sus manufacturas, las maderas y sus derivados, las artes gráficas, las industrias químicas, metales comunes, materiales, equipo, materiales de transporte, carbón y esmeralda. Entonces, jóvenes, yo a ustedes les envié o les dije que por favor vieran el video del tsunami, ¿cierto? ¿Sí? ¿O estoy equivocado? ¿Jóvenes? Sí, señor. Bueno, perfecto. Sí, profe. Gracias, muy amable. Entonces, una población que tiene un fenómeno como el tsunami,
pone en apuros a una planta nuclear y devasta como 3 o 5 kilómetros, entra el agua y se llevó familias, casas, bueno, de todo, ustedes ya vieron el video. ¿Cómo hacen ellos para salir de una crisis? Lo mismo que debemos hacer nosotros, unidos. Es la única forma de salir adelante. Japón, ¿qué tiene? Es una parte de Colombia, es una isla, una parte de Colombia. Y nosotros tenemos extensiones por doquier. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ellos no tienen esmeraldas, ellos no tienen flores, ellos no tienen algodón, ellos no tienen industria, no tienen arroz, no tienen café, no tienen nada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir en la misma o vamos a cambiar? Vamos a ser potencia, vamos a ser un país desarrollado, un país consciente, así como le dicen a todos nosotros, la televisión, en los centros y los medios, ustedes van a ser el jugador número 12 cuando juegue la selección Colombia, los aficionados. Lo mismo les digo yo, seamos el jugador número 5, la sociedad consciente, a salir todos adelante. Para finalizar, pues las exportaciones no tradicionales las vemos la próxima semana. ¿Alguna pregunta, duda del parcial de este tema? Profe, es que entré un poquito tarde a la clase y no escuché de qué era el ensayo que había que hacer. El ensayo sobre el liderazgo. Yo les mandé a sus correos institucionales la información y cuándo deben entregarlo, hasta qué hora. Ah, bueno, gracias. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, por favor? No, señor. Bueno, entonces no siendo más, me despido. Una feliz noche para todos y nos vemos por este medio otra vez dentro de 8 días. Bueno, profe. Gracias, Bueno, profe. Feliz noche. gracias. Ok, se me cuida mucho. Chao. Chao.